Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con una nueva entrevista en libertad, una entrevista de estas que además que considero que van a ser atemporales, lo cual es de agradecer. Democracia, ¿no? Un vocablo del griego que significaría poder del pueblo etimológicamente. Bien, yo considero que pocos términos se han mancillado más que este. Pocos términos se han retorcido más que este y, por regla general, cuando se le ponen adjetivos a ese término, desconfía. Para hablar de la democracia, de lo que significa, de las interpretaciones que se hacen muchas veces perversas de este término, cuento hoy con Shele Cano, miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido Libertario de España. Muy buenas, Shele. Muy buenas tardes, Xavier. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros y contigo y hablemos un poquito de democracia, efectivamente. Vamos a ver, yo siempre he tenido, digamos, que una referencia en la antigua Grecia por una razón, más allá de flipaos que te hablan de sociedades prehispánicas en América o sociedades orientales, por favor, lean un poco de filosofía hindú, lean un poco de confucianismo y no intenten darle la vuelta. No. Quiero decir, mejor, peor, pero el concepto viene de la antigua Grecia, punto final. Es decir, pero algo que me parece muy interesante es que ya el propio Aristóteles, ¿no? Creía en el sistema como creía un griego de la época. Ojo, tampoco voy a hacer demagogia con el tema de la esclavitud. Para empezar, porque todas las sociedades de su época eran esclavistas. Todas. Y segunda, porque el nivel de participación que tenían los griegos en los asuntos de la polis era infinitamente mayor que el que se tenía en cualquier otra sociedad del entorno, organizada, ¿no? Y las no organizadas siempre tenían o a un anciano o a alguien que tenía el mando. Entonces, ya Aristóteles hablaba de los demagogos y de la demagogia, ¿no? Como degeneración de la democracia. Sí, efectivamente. Entonces, tú, sobre este término, para empezar, puedes discrepar. ¿Tú crees que para empezar a hablar de ello tenemos que hablar de la antigua Grecia? A ver, como causa-origen, sí. ¿Por qué? Porque, como has dicho, fue la ciudad-estado de Atenas quien estableció la democracia. O sea, los orígenes de la democracia, sin importar después el adjetivo que pongamos, democracia formal, democracia, lo que queramos inventarnos después, está en Atenas. Y para saber si realmente es lo que queremos o si realmente lo que tenemos a día de hoy es lo que había allí, tenemos que compararlo con el origen. No hay mucho más. O sea, eso me parece que es sota, caballo y rey. Ahí creo que el debate no puede entrar básicamente porque es que es como si yo te digo, oye, el sol... si yo quiero saber si tengo un sol en mi casa, ¿contra qué lo comparo? Pues para lo que hemos llamado sol o lo que hemos conocido como sol durante toda la vida, tendremos que mirar hacia el cielo por la mañana, evidentemente, y comparar si es así o no, ¿no? Me parece que con la democracia nos pasa algo parecido. Y has dicho varios puntos que son súper interesantes. Uno es que Aristóteles era muy crítico con la democracia, lo cual es cierto. O sea, evidentemente Aristóteles fue una de las personas que más puso en tela de juicio el tema de la democracia. Hay que determinar que la democracia, como la contemplaban los atenienses, esa ciudad-estado, ¿no?, de Atenas, era muy diferente al concepto que tenemos hoy en día, creo, la mayoría de nosotros en la cabeza quizás, o lo que nos han enseñado de democracia. Y por otro lado, también has hecho otra alusión muy interesante que además viene con doble, y es que aquellas culturas, no solamente la griega, o sea, todo Estado-nación o toda nación de aquel entonces era esclavista y, de hecho, precisamente que pudieran llevar a cabo los trabajos más pesados, esos esclavos era lo que les permitía y les concedía el tiempo suficiente a los ciudadanos griegos libres, de pleno derecho, entiéndase libres entre comillas, después hablaremos si queremos de ello, poder dedicarlo a la cosa pública, ¿no?, a los asuntos básicamente
de la política, que era eso. De todas maneras, si nos fijamos, las ampliaciones de sufragio en la democracia, creo que también es interesante decirlo. Para empezar, hasta el siglo XIX y más bien hacia finales, la mujer no tenía derecho a voto. Esto ya para empezar. De hecho, en España no se introduce el sufragio universal propiamente dicho, hasta 1933, ¿no? Así es decir, en 1931 se aprueba, cuando se aprueba la Constitución de la Segunda República, pero se ejerce por primera vez en 1933. Pero es que luego el sufragio universal masculino, que era para varones de más de 25 años, con independencia de su nivel de... No, pero yo ya hablo de cuando se implementa durante la Restauración. Dentro de... Vale. Claro, es decir, cuando vas bien, es decir, cuando se implementa la posibilidad del sufragio, es a partir de la Constitución de Cádiz, luego hay involuciones, luego durante efectivamente. El siglo XIX, sí. No, perdona, Xavier, te he cortado, simplemente es por hacer el inciso. Recordemos que mucha gente cree que el hombre podía votar durante toda la etapa que han durado las democracias, o mal llamadas democracias, o las deformidades que han tenido capacidad de elección en el voto del ciudadano. Y simplemente, como inciso, aunque en España es tal y como está relatando, o sea, no te puedo ni quitar ni añadir absolutamente nada, fue así. Sí que es cierto que en otras partes del mundo, donde vinieron revoluciones después por ello, y de hecho el sufragio universal, parte de estas revoluciones como premisa, no todos los hombres, no todos los varones podían llevar a cabo el derecho a voto. De hecho, una de las condiciones que más se tuvo fue precisamente la de los 25 años, creo recordar, tenías que tener un mínimo de 25 años y además tenías que tener cierto poder adquisitivo en muchos países, ¿no? Un nivel de renta, sí. Efectivamente. Lo que se denominaba, de hecho, como buenas posiciones como los burgueses, uno de los 3 estamentos que, de hecho, formaron parte, ¿no?, en la Revolución Francesa, sí. Con la redundancia. Se le denominaba sufragio censitario. De hecho, el cronista de mi pueblo, por ejemplo, uno de los estudios que hace muy interesantes son del número de personas con derecho a voto que había en mi pueblo en el siglo XIX. ¿No? Claro, que era relativamente fácil de mirar porque no habría más de 100, ¿no? Y además te da constancia, evidentemente. Efectivamente, pero también es importante señalar lo siguiente. Vamos a ver, ha habido muchos criterios que han limitado el derecho al voto a lo largo de la historia. Sí hay que decir que en la democracia ateniense, porque luego cada polis de la Hélade tenía su sistema, algunos tenían algún tirano, otros tenían un sistema mucho menos recomendable como el espartano. Sí, el virreinato espartano o sí, cosas por el estilo. La diarquía, que por cierto suele gustar mucho a los comunistas. Sí. No sé por qué, pero sí. Esa diarquía, efectivamente, he dicho virreinato y no es cierto porque virreinato sería virrey. Esa diarquía de que habían 2 reyes para el mismo estado-nación, ¿no? En este caso, como sería Esparta. Claro, pero si nos fijamos, a ver, sí es cierto que la democracia ateniense, tenía 2 restricciones, 3 restricciones principales, ¿no? Que eran, primero, metecos, es decir, extranjeros. Ojo, también hay que decir, casi todos los países democráticos hoy lo siguen teniendo, salvo que estés nacionalizado o naturalizado. Sí, tal cual. ¿No? Lo cual tiene una cierta razón de ser. Tiene una razón de ser en tanto en cuanto tú tienes que acreditar que tienes un cierto arraigo, ¿no? ¿Qué pasa? La interpretación del arraigo que se hacía tradicionalmente era bastante más restrictiva que la actual, pongámoslo de esta manera. Un hispanoamericano, por ejemplo, con 2 años de residencia legal en España, y hablo de que no sea español de origen. Un hispanoamericano que tenga 2 años de residencia legal en España tiene derecho al DNI. Demostrable, ¿no? Eso le da derecho a voto, ¿no? Bien, en la, digamos, democracia ateniense había 3 restricciones principales. Una, metecos. Y ojo, y el acceso a la nacionalidad ateniense, ciudadanía, perdón, estaba bastante restringido porque tenías que ser hijo de padre y madre ateniense. Sí, así es. 2,
mujeres, No como podían. todas las sociedades de la época organizadas. ¿No? Probablemente me van a venir con algún caso africano. Vamos a ver, por favor, antropólogos, bajen a la realidad. Y, en tercer lugar, esclavos. Los esclavos, efectivamente. No obstante, el que era ciudadano ateniense, pobre, tenía derecho a participar. Sí, sí. De hecho, decía Platón, ¿no? La democracia es el triunfo del pobre sobre el rico, precisamente porque la voz de cualquier persona, sin importar cuál fuera su condición, era escuchada en la asamblea, ¿no? En la asamblea, ¿no? Eclesía, sí, en la eclesía. Y eso hacía, también es que era muy distinto, ¿no? Habían diversos puntos que normalmente aquí pasamos por alto en nuestra sociedad actual, pero tenían la elección por sorteo, por ejemplo, como una de las partes precisamente para luchar contra cualquier tipo de malversación, ¿no? O sea, cualquier tipo de corrupción. Pues el sorteo hacía que eso fuera inviable. ¿Por qué? Porque tú no podías pactar con todos los ciudadanos atenienses para que además pasaban un examen previo, que bueno, el examen de aquella época era diferente porque allí tenías que haber sido básicamente acreditado por tus padres como que eras un buen hijo y acreditado por el resto de la sociedad como que eras un buen ciudadano. Es decir, que estabas libre de impuestos, o sea, que no tenías ninguna deuda de impuestos, que no tenías ninguna multa pendiente, que no eres una persona conflictiva, es decir, que no eres alguien que busca el desorden o que busca hacer el mal, ¿no? Al prójimo, podríamos decirlo. Y bueno, básicamente estos eran parte de los mecanismos de la democracia ateniense que realmente creo que nos sirvió a todos de aspiración a lo que pretendíamos o querríamos tener, precisamente porque, si nos damos cuenta, ¿quién no estaría dispuesto en España a que no pudiera haber ningún caso de corrupción o que se minimizara muchísimo porque precisamente mediante una elección por sorteo, que previamente, o sea, no es que cualquiera pueda salir, sino que previamente has pasado una serie de fases para poder llegar a ello, ¿no? Te prevé precisamente de todo este tipo de nivel de corrupción, ¿no? Pues, claro, Shelley, pero yo a eso siempre respondo con una frase que decía el conde de Romanones durante la Restauración, ¿no? Haga usted la ley y déjeme hacer a mí el reglamento. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, por ejemplo. No, pero te lo explico, vamos a ver tal como lo veo. A ver, en la Baja Edad Media, los gobiernos municipales, tanto en la Corona de Aragón como en Castilla, existía también el método del sorteo que se denominaba insaculación. ¿Sabes esto de que metían los nombres y una mano inocente lo cogía una bola, ¿no? Sí. Claro, eso en principio es un sorteo, pero si tú determinas el censo de los que pueden ser elegidos... Claro. Allí no, o sea, ese era el segundo punto, ¿no? O sea, la elección por sorteo está bien, pero tenías que ser un ciudadano que se presentara de forma voluntaria, es decir, tú tenías que querer pertenecer a ello. Y dos, tenías que haber pasado esa serie de pruebas, ¿no? Lo que hemos dicho, ser un buen hijo, haber sido un buen ciudadano, no haber sido disputa o conflicto, es decir, en fin, todas esas cosas que sumado, evidentemente, aquí hay que tener en cuenta que ningún sistema es perfecto, ¿eh? O sea, y la democracia menos que ninguno. No es algo que yo diga, oye, pues lo defiendo a capa y espada. Solo digo que como marco referencial originario, la democracia ateniense difiere mucho el principio que tenía de ver la forma de gobierno de lo que actualmente estamos llamando, por ejemplo, en un país como España, como democracia. Aquí nadie se plantea una elección por sorteo, por ejemplo, o muy poco, no es algo sonado, ¿no? Podemos lo intentó al principio. Podemos lo intentó al principio, sí, pero no creo que sea buen origen de nada, porque precisamente hemos visto después, ¿no?, cómo acabó toda la cúpula de Podemos. Y es que básicamente han dicho muchísimas cosas a lo largo de su trayectoria como partido y después han hecho exactamente lo contrario, ¿no? Yo me acuerdo de Pablo Iglesias diciendo, no es posible que un eurodiputado cobre lo que cobra. Bueno, mira ahora a su mujer. No es posible que una persona que esté en el Congreso de los Diputados viva en una casa que, bueno, pues ya, quiero decir,
No voy a entrar en hacer juicios de valor, porque yo creo que cada uno con su dinero debe hacer lo que quiera, incluido el señor Pablo Iglesias. Sí, pero si el problema no es ese, el problema es que andaba dando lecciones a los demás. Pero o sea, a mí me parece muy bien que viva en un chalet. Yo no tengo nada en contra de que la gente viva en un chalet. Lo que me molesta es que acusara antes a los que vivían en un chalet. Hipocresía pura. Pero vamos, es que es el día a día, ¿no? En la política. Y es algo pero para fíjate, lo que no está orgulloso. Claro, pero fíjate, Shele, cuando hablamos de los sistemas de cómo pervertir la democracia, ¿no? En el tema griego había una figura que creo que es interesante, que era la del ostracismo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Pero por qué? Acusar a cualquier persona? Sí, pero tenía unas ventajas sobre lo actual. Y era lo siguiente. Vamos a ver, ahora mismo, vamos a hablar claro, vamos a ser sinceros, porque estamos en una época en la cual el Estado de Derecho se nos está yendo al traste, en la cual yo creo que podemos discutir seriamente de la separación de poderes en España. Vale, aquí, Xavier, perdóname, voy a hacer un inciso porque también es súper necesario, ¿vale? Estado de Derecho. Estado de Derecho es todo Estado que se rige por el imperio de la ley. Es decir, Joseph Stalin regía un Estado de Derecho. Adolf Hitler regía un Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de que el Estado tiene poder mediante la ley de coaccionar al ciudadano. Lo que pasa es que hay una mala interpretación recurrente a toda escala que nos ocurre, y a mí me ha pasado, que creemos que un Estado de Derecho es aquel que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es así, y es importante hacer ese matiz, porque los derechos fundamentales de los ciudadanos, que como sabes yo desde el ámbito libertario creo que son 3 o 4 como mucho, que son vida, libertad y propiedad, y en todo caso el cuarto sería el derecho a la autodefensa de esas 3. Para mí eso es un núcleo bastante acotado, no porque lo diga yo, sino que muchos pensadores antes que yo lo han esgrimido, y se ha demostrado que es el germen primigenio, ¿no? Igual que la democracia era de Atenas, con estos 3 principios básicamente se desarrolla todo el largo del derecho. Pues ese Estado de Derecho en muchas ocasiones está siendo utilizado por muchísimas personas de forma, diré, quizás poco... bastante malévola, ¿vale? Para hacernos pensar a todos que el Estado de Derecho es precisamente eso, los derechos fundamentales, y sin embargo lo enarbolan para precisamente destruir nuestros derechos fundamentales, que es lo que nos queda pasando, y creo que era lo que hacía sobre todo alusión, ¿verdad, Xavier?, en los últimos tiempos, ¿no? Claro, vamos a ver, yo cuando hablo del concepto de Estado de Derecho está muy bien hacer la aclaración, ¿no? Efectivamente, me estoy refiriendo a lo siguiente. Primero, que el Estado no actúe con arbitrariedad sobre lo que la gente decida libremente. Y hay unos derechos que se tienen que garantizar. Y podríamos ir al de vida, libertad y propiedad. Teniendo en cuenta que, a ver, no es que la Constitución española sea ejemplo de muchas cosas, pero yo creo que tiene cosas buenas. Y te voy a decir cuál. Lo primero, esto para los fans que en estos últimos tiempos se escandalizan esgrimiendo el derecho internacional, ¿no? Vamos a ver. Lo digo porque a esos mismos yo no les oí hablar de derechos humanos hace 2 meses en Irán. Bueno, claro. No, pero es que por encima de cualquier derecho internacional están los derechos humanos, que son individuales, son del individuo. Totalmente. Claro, es que empecemos por ahí, porque lo otro es una abstracción. Sí, no, a ver, es que no hay base del derecho si no hay sujeto del derecho. Quiero decir, no, si no existe el individuo no tenemos leyes. Es como si todos estuviéramos muertos. Si todos estamos muertos, ¿para qué vamos a hacer leyes? No podemos hacerlas. No Efectivamente. Entonces, algo bueno que tiene, a mi modo de ver, la Constitución española, que ya digo, para muchas otras cosas no lo tiene, es que, por ejemplo, hace referencia a los derechos humanos que pueden ser discutibles, pero si tengo que tomar una referencia, la prefiero al derecho internacional. Pues, hombre, la prefiero porque hablan de individuos. Sí, básicamente habla del individuo y protege o trata de proteger de forma legal al individuo, efectivamente. Claro, ¿no? Y la Constitución española hace referencia explícita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como fuente de derecho, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque yo cuando estoy pensando en el Estado de Derecho, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en que tú puedas defenderte del Estado. Si el Estado
genera arbitrariedad contigo. Y para eso tú tienes que tener jueces independientes. Bueno, de hecho, son dos puntos importantísimos, ¿no? ¿Por qué necesitamos una Constitución que precisamente, o una Carta Magna, de la que sea, que proteja nuestros derechos frente al Estado? Pues porque el Estado es un ente que no somos nosotros, no es el individuo. Entonces, es un ente coactivo, porque si no, no necesitaríamos defensa contra él. Y, evidentemente, es un ente violento. O sea, es un ente que, por su propia naturaleza, ya ejerce una dominancia sin que nadie le haya votado o nadie lo haya descrito, ¿no? Si quieres, después hablamos un poquito sobre el contrato social, que esto es algo que suelen enarbolar bastante. Rousseau, sí, bueno. Pero fíjate, las constituciones, tal como las entendemos, aquí va a haber alguien igual del Reino de León que me den las orejas, ¿no? Pero bueno, si queremos irnos a un documento que a mí me parece referencial, podríamos hablar, por ejemplo, de la Carta Magna de 1215. ¿No? Vale. Entre Juan sin tierra y nobles. ¿Por qué lo digo? Porque es una limitación del poder real por escrito de forma permanente que tiene que reconocer un rey. Y el desarrollo de las constituciones, en la mayoría de los casos, a ver, lo de Estados Unidos es una excepción, ¿no? Porque directamente no hay un pacto con la corona. Lo que hacen es decir, escuchad, nosotros estamos pagando impuestos y no estamos representados en la metrópoli y nos largamos. Básicamente esa es la idea. Sí, luego, sí, tal cual. Luego también se puede decir que realmente en comparación a los habitantes en la metrópoli, los colonos pagaban muy pocos impuestos. Pues mira, desconozco el dato, no lo sabía. Estaba calculado, mira, por cada penique, hay que hablar de penique en aquella época, claro, que pagaba un colono de las 13 colonias, un habitante de la metrópoli pagaba 50. Pues imagínate, es una diferencia abismal, ¿no? En cualquier caso, era verdad que no tenían derecho a la representación. Y luego además hay otra cuestión que es lo que rompe, ¿no? Es decir, después de la Guerra de los 7 años, ¿no? Con Francia, vamos a ver, hay unos territorios al oeste que se pueden colonizar, que están vacíos, ¿no? La política de la corona es no meterse en jardines, pero los colonos sí querían ir más allá, ¿no? Y digamos que hay también ese elemento de ruptura, más allá de que luego también Francia obviamente se la quería devolver a Inglaterra, ¿no? Bueno. Cada rey vela por su propia corona, ¿no? Como suelen decir. Efectivamente, pero más allá de excepciones, ¿no? Como la de los Estados Unidos de América, por cierto, ahí sí había grupos discriminados, pero en principio el sufragio para hombres era universal. Para hombres libres. Sí, o sea, se entiende, ¿eh? Cuando hablamos de hombres, el sufragio universal, tengamos en cuenta que cuando se llama universal significa que cualquier persona, ¿no? Al margen de raza, sexo, credo o condición, puede entrar. Cuando hablamos de sufragio censado o sufragio... Censitario, perdón, gracias. Estamos hablando de una serie de categorías dentro de todas las personas que son quienes pueden entrar. En este caso serían hombres, lo que hemos dicho, mayores de 25 años y tuvieran derecho al voto, ¿no? Si no de hecho, ¿sabes por qué en los Estados Unidos siempre se vota el mismo día? ¿Por qué? No sé. Es muy curioso. Las elecciones siempre son el primer martes después del primer lunes de noviembre. El primer martes después del primer lunes de noviembre. Sí. Vale. Y esto tiene que ver con los patrones de voto que había en el siglo XIX. Es decir, porque en ocasiones había que recorrer más de un día de camino para ir a votar. Ojo, esto no es tan raro. Yo te podría hablar que aún a finales de los 70 había gente que tenía que caminar en ciertos pueblos 8 o 10 kilómetros para ir a votar. Bueno, claro. En España, Sí, estamos hablando de España. O sea, en Galicia o en zonas que tienen más difícil acceso. Efectivamente, en Galicia conozco casos y grabados además de televisión española que le preguntaban a gente mayor, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido. Primeros de noviembre ya han terminado las faenas agrícolas, las cosechas, pero los caminos todavía no están nevados.
Pues tiene todo el sentido del mundo, evidentemente. Quiere decir, hay una lógica racional y está pensada para que votaran campesinos, es decir, para que votaran pequeños propietarios que trabajaban ellos la tierra. Sí, tal cual. Lo cual es interesante porque nos da la idea de que efectivamente, sí, con restricciones, sí, para hombres libres, sí. Había, por ejemplo, ciudadanos afroamericanos que hasta los años 60 en algunos estados del sur no tenían derecho a voto, porque se escudaban en una exclusión que tienen algunos países, que es el llamado sufragio capacitativo. Sí. Que es, el tema no es el dinero que tengas, el tema es si estás alfabetizado. Normalmente se exige eso. Si tienes conocimientos, sobre todo de eso, lectura y escritura mínimo, sí. Efectivamente. Pero, quiero decir, si te das cuenta, estos elementos se han ido utilizando. Pero cuando hablamos de democracia, mira, eso que te he dicho al principio, me preocupa mucho que se le pongan adjetivos. Sí, a ver, me río por no llorar porque ya sé por dónde vas, creo, Xavier, y efectivamente, al final, democracia formal, ¿no? O democracia representativa, o democracia... Si es que al final es la misma trampa. De ahí que quisiera hacer hincapié sobre todo en nombrar, ¿no? O evocar el origen de la democracia. Porque hemos visto que los atenienses, no hemos hablado mucho de cuál era el contexto que tenían, pero básicamente les pasaba un poquito... como pasó en la Revolución Francesa. Ellos tenían un rey hasta ese entonces y dijeron, oye, nos tenemos que quitar este tío de encima porque todos somos básicamente conocedores más o menos de qué es lo que necesita Atenas, no de cuál es mi ideología y qué quiero impugnar. Y como hombres que somos, como personas que queremos, entiéndase el anacronismo, evidentemente allí no había mujeres, no habían esclavos, ya lo has dicho bien, no había tampoco extranjeros, esto también responde a un orden natural a día de hoy, pues esas personas se querían focalizar en que la cosa pública, la política, básicamente, estaba hecha para que todos, el interés general o el bien común, por así decirlo, avanzara. O sea, lo que querían era que la ciudad-estado de Atenas prosperara, al margen de cuál fuera mi idea. Yo tenía que hablar en la asamblea si quería proponer una ley, pero todo el mundo tenía que estar dispuesto a escucharme, no para imponer sus ideas, sino para encontrar la mejor finalidad, para encontrar el mejor objetivo, ¿vale? Insisto, era un cambio de mentalidad muy grande. He hablado antes de la elección por sorteo. Quiero también decir que aproximadamente 1 de cada 7 personas eran elegidas por capacidades. O sea, por ejemplo, Plutarco, que fue un gran general ateniense, como sabes, Xavier, había ganado muchísimas batallas previo a que se le eligiera en democracia como una de las personas representantes, uno de los cargos de su defensa, ¿no? En aquel entonces no se llamaba defensa, no había ministerios, pero entiéndase, ¿no? Y el resto de personas sí eran elegidas por sorteo, ¿no? Eso ocurría con varias personas. Si tú eras muy bueno en lo tuyo, te presentabas voluntario y la gente te reconocía, pues directamente a lo mejor te ponían en el cargo, porque decían, es que esta persona vale porque tiene una acreditada trayectoria, ¿no? Un acreditado conocimiento y trayectoria que le marcan ideal, ¿no? Para este puesto, perdón. Y además, es súper interesante porque en la ciudad-estado de Atenas estamos hablando de que eran personas, sí, muchos, pero la gran mayoría se conocían. Tengamos en cuenta que no era como ahora, o sea, había muchas menos personas, evidentemente, que lo que puede haber en cualquier capital de provincia, pero el hecho de que tú conozcas a alguien te da una ventaja muy fuerte porque conocerlo te hace ver tanto sus luces como sus sombras, ¿no? Matemáticamente hablando, hubo un estudio ya hace muchísimos años que decía que matemáticamente hablando, valga la redundancia, en grupos pequeños lo idóneo es seleccionar a la persona, es decir, porque como todos nos conocemos, sabemos quién es el más fuerte, quién es el más inteligente, quién es el que no se va a quedar bloqueado en un momento dado, quién es el mejor agricultor, quién prevé a lo mejor, o sea, esto para diferentes cargos, me estoy refiriendo. Y entonces, de esa forma, en grupos pequeños, como ocurría antropológicamente en tribus de África, Amazonas, incluso en pequeños pueblos en la Edad Media, pues lo más idóneo era elegir a la persona y en grandes masificaciones donde nadie se conoce, porque es imposible que yo conozca a 48 millones de personas que hay en España, ¿no? Pues lo más idóneo es precisamente la elección por sorteo. Bueno, dicho de otra forma, decía que aumentaba la capacidad de
equivocarte, o sea, de no equivocarte, perdón, en un 80%. Es decir, tu capacidad de acierto se disparaba hasta un 80% por la elección por sorteo. Porque como no conoces a nadie y no conoces los luces y las sombras de prácticamente nadie, incluso muchas veces nos dejamos a nosotros mismos, ¿no?, pendientes, pues era un motivo, ¿no? En grupos pequeños seleccionar a la persona y en grupos grandes dar cabida a la elección por sorteo. Bueno, a ver si un día traigo estudio que estuve leyendo. Insisto, esto ya salió hace años, pero la gente normalmente estas cosas pues las pasa desapercibido porque no se para ni siquiera no nos paramos, ¿no? Yo también me incluyo a pensar que puede haber a lo mejor una elección de sorteo como motor en algún lado. Dicho esto, has mencionado otro punto que para mí es súper importante, que es el Poder Judicial, y es que para que cualquier persona pueda ser defendida, por así decirlo, o que tengamos los mismos derechos, tenemos que partir de una misma justicia. Si la justicia no es la misma para todos o no hay igualdad ante la ley, es decir, todas las personas somos juzgados por nuestros hechos, ojo, no por quién seamos, sino por nuestros hechos, de una forma pues ciega, ¿no?, como es la justicia y la representación simbólica de la misma, pues no sirve de nada ningún tipo de modelo de gobierno. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un modelo de gobierno que yo quiera, pero voy a imponer mis ideas, ¿no? Porque si yo tengo el mando de la justicia, y aquí entra la independencia del Poder Judicial, que antes has mencionado, Xavier, y que es un hito, que es algo que es importantísimo lograr y que en España no tenemos, voy a decirlo claro, porque parece que hay gente que no se quiere enterar de esto. En España el Poder Legislativo tiene metidas las manos en el Poder Judicial. Ya sabemos que en el Consejo General del Poder Judicial, pero hay otros órganos donde también. O sea, pero ya partiendo de base de que el Consejo General del Poder Judicial, que para quien no lo sepa, insisto, sé que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es el máximo órgano, ¿vale?, que tiene la competencia precisamente de separar los poderes, en este caso del judicial y del resto, del legislativo y el ejecutivo. Si está politizado, pues de poco me sirve que sea un órgano precisamente para vigilar que no esté influenciado por los otros dos, ¿no? Mientras esto sea así, mientras en España no haya una igualdad de la ley y el Poder Judicial no sea independiente, y aquí podemos hablar de los tipos de modelos de gobierno, ¿no?, que se estudian en filosofía del derecho sobre el Poder Judicial, que son los tres: el electivo, el burocrático y el profesional. Bueno, pues esto lo podemos hablar tranquilamente, pero mientras eso no se respete, no puedan haber unas bases mínimas, y sin eso, ninguna forma de gobierno, sea democracia, sea república, sea monarquía, sea lo que sea, tecnocracia, llamémoslo como quiera, no tiene ningún sentido. Y por eso siempre pongo el foco en lo mismo. Hemos venido a hablar de democracia. Bien. A mí me gustaría lanzar dos preguntas. La primera, ¿creemos a día de hoy que vivimos realmente en una democracia? Para eso hay que contestar la pregunta que hemos hablado antes. ¿Sabemos lo que es la democracia? Xavier, todo tuyo. Bien, para empezar, si sabemos lo que es la democracia, tengo mis dudas, ¿no? Como he dicho, pocos términos han sido más mancillados que este. Luego, si vivimos en democracia, bien, yo tengo una idea más evolutiva de los sistemas políticos, en tanto en cuanto se tienen que perfeccionar. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando se habla del Estado mínimo, vamos a ver, yo no tengo ninguna ansia porque aumente el poder del Estado, entre otras cosas porque el poder del Estado en todas las épocas y en todas las sociedades tiende al abuso y a la arbitrariedad, en todas. Y en cualquier caso, lo que puedes hacer es limitarlo. Y en cualquier caso, para mí, ¿qué es la democracia? Bueno, para mí la democracia es que un señor no controle la fiscalía. Para mí, la democracia es, por ejemplo, que determinadas cuestiones que hay discrepancias de fondo se sometan a plebiscito. ¿Vale? Para mí, la democracia es que se le tenga un mínimo respeto al ciudadano y no se le tome por imbécil. Y ya sé que esto va a sonar populista, pero voy a poner un ejemplo concreto. Y lo digo yo, ¿de acuerdo? No lo dice Shelley. Vamos a ver. El señor presidente del gobierno
salió el miércoles con el no a la guerra. Vamos a ver, punto número uno, yo no me considero una persona belicista en absoluto, ¿de acuerdo? Es decir, yo la verdad es que si me hubiera tocado hacer el servicio militar, me libré porque ya no me tocó que me llamaran por reemplazo, básicamente por eso, probablemente lo habría pasado mal en el ejército, pero digamos que yo no vivo en el mundo de la piruleta, ¿de acuerdo? Hay dictadores, hay criminales y los ejércitos tienen que existir. Esto ya para empezar. Pero es que, punto número uno, yo cuando me vino con el no a la guerra, pensé, mira, aparte de que eres un inconsciente, estás diciendo algo que vas a incumplir. Bien, hoy no ha salido una fragata, aparte creo que la más potente, ¿no? Hacia Chipre. Sí, se ha mandado una fragata de la Armada Española a Chipre. Bien. El puerto de Limasol, ahí he estado yo. Bien, pero es que yo quiero recordar, y en esto tú también vas a andar fino, que esto te lo conoces, que las bases de Acroiti y de Kelia, a diferencia de Rota y Morón, sí son territorio del Reino Unido, bajo soberanía británica. No es el caso de Rota y Morón. No, aquí están bajo, vamos, Rota y Morón son españolas, lo que pasa es que tenemos una coalianza con los americanos, evidentemente. Pero ¿por qué digo lo de Acroiti y de Kelia? Sí. Porque Irán atacó territorio británico, por lo tanto, atacó territorio de la OTAN, por lo tanto, se puede aplicar el artículo 5, por lo tanto, el señor Sánchez, si Donald Trump hubiera invocado el artículo 5, no habría podido decir nada. No, se tiene que callar. De la misma manera que también se atacó a otro Estado miembro, que es Turquía. Sí, correcto. Entonces, quiero decir, la democracia también es actuar conforme a esa democracia y no pensar que tienes un cheque en blanco. Y eso ya también depende de el diseño. Yo creo que el diseño que hay ahora mismo en el Estado español es un diseño con grandes funcionalidades que permite cuestiones como esta. Sí, bueno, incluso, o sea, te diría algo más, ¿no? Yo echo de menos que los cargos políticos tengan vergüenza, la verdad. Porque yo entiendo que todos los cargos políticos, ¿vale? Hay de todo, ¿no? Como dice la Biblia, en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo. Pues efectivamente van a haber personas buenas, personas malas, pero antes se tenía al menos un mínimo de vergüenza. O sea, si tú lo hacías mal, primero que normalmente tenías cierta prudencia porque si lo hacías mal había una represalia. A día de hoy me parece que los tintes ideológicos han calado tanto en la sociedad, o sea, hemos pecado tanto de esa dualidad, ¿verdad? Que es como que da igual lo que haga porque tenemos, en lugar de cargos políticos, tenemos a héroes de nuestra ideología que enarbolan la bandera que yo defiendo porque... Patatas, nada, o sea, al final es todo un falso. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo con algunas de las políticas del señor, por ejemplo, Javier Milei, pero hay otras cosas que a lo mejor digo, oiga, usted se está equivocando o yo no comparto lo que usted está haciendo. Pero es que lo mismo puede aplicarse a prácticamente todas las personas, insisto. Estamos, creo, creando ídolos en un sitio o en un escenario en el que no es precisamente un escenario favorable para creer en ídolos. O sea, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Todos tenemos aciertos y errores y nos podemos equivocar. Por eso para mí es mucho más importante que al margen de quién sea la persona, tratemos de trabajar en las cosas que creemos que pueden funcionar o que sabemos que pueden funcionar o que sospechamos. Mira, si es que yo ya no... Yo te puedo evidenciar con datos muchísimas cosas, pero si no te las quieres creer, pues oye, allá tú. Simplemente te digo, oye, yo sí estoy equivocado y vamos por el camino por el que vamos, no vamos a mejorar. Ahora, si tengo la razón y hacemos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Algo disruptivo, algo que realmente hemos visto que a lo mejor ha funcionado en otros sitios, que a lo mejor nosotros podemos reutilizar, no todo, pero sí parte, o cosas por el estilo, pues quizás estemos planteando un escenario mejor, ¿no? Al margen de cuáles sean las ideologías, ¿no? Y esto es pues, lo que muchas veces, no, creo que personas con dos dedos de frente, como tú, Xavier, o yo, o cualquier persona, creo, que nos esté viendo ahora mismo,
pueda pensar, ¿no? Pues precisamente esa vergüenza que los políticos creo que han perdido y que antes, por ejemplo, cuando digo antes no hablo de 20 años, de 30, que también, que hay una progresión, pero estoy hablando ya más de la época ateniense, por ejemplo. Si tú allí como cargo político lo hacías mal, te podían incluso matar. A día de hoy, un político en España, que alguien me diga qué consecuencias tiene que haga mal un mandato, incluso que haga cosas contrarias a las que ha dicho que iba a hacer. No tiene ninguna. Pero mira, Shelley, incluso poniendo ejemplos prácticos de cómo, a mi modo de ver, se ha degradado la democracia española y se está degradando a pasos agigantados. Vamos a ver. En 1996 hubo unas elecciones anticipadas, ¿de acuerdo? Sí. Hace 30 años. Yo de eso tengo el recuerdo. El motivo... Yo tenía 6 añitos, perdóname, Xavier, ahí no lo recuerdo, pero... Bueno, yo tenía 12. Pero, ¿por qué yo recuerdo muy bien el caso? Bueno, el motivo fue que Felipe González no pudo aprobar unos presupuestos generales del Estado un año. ¡Ojo! Había ganado las elecciones. Se había quedado en minoría. Y en cuanto, ojo, llevó los presupuestos al Congreso, sabía que iba a perder la votación, pero bueno, los presentó, que es lo que tiene que hacer un gobierno, presentarlos. Tener decencia, vamos. Vale, en cuanto perdió la votación, hombre, sí que se negoció el calendario porque coincidía que en aquel momento, en aquel semestre, España tenía la presidencia de turno de la Unión Europea, entonces digamos que se esperó a que terminara el año, pero eso estaba pactado, ¿de acuerdo? Sí. Bien, vamos a ver si este es el tercer año consecutivo sin presupuestos generales del Estado. Ni siquiera se presentan. Pero es que, a esto me refiero precisamente con lo que estaba evocando. Es que antes, por lo ejemplo, uno de su propio partido le hubiera dicho a Felipe González, en este caso a Pedro Sánchez, tío, espabilate, ¿eh? ¿Qué cojones estás haciendo hablando con plata y mal? Y perdóname la expresión, pero es que es verdad. Y a día de hoy eso nos falta. Es que la gente no es crítica con su propio partido. Claro. Y eso... Claro, pero fíjate, esa es otra de las diferencias. Y aquí también tenemos que ser autocríticos con determinados movimientos que hubo hace 15 años, ¿no? Estoy pensando en el tema del 15M, ¿no? Si no recuerdo mal, fue el 15M, ¿no? Sí, todo el tema de la ola de los indignados. Vamos a ver, una reclamación que creo que a toro pasado tenemos que concluir que quizás ha hecho más mal que bien. Y me explico por qué. Una de las exigencias que había era la de primarias, ¿no? Bueno, yo para empezar, yo lo que exijo es que en los cargos públicos exista la posibilidad de un revocatorio, como existe, por ejemplo, en California, ¿no? Arnold, Arnold llegó a ser gobernador por un referéndum revocatorio del gobernador que había en aquel momento. ¿De acuerdo? Xavier, perdóname, es importante que lo maticemos por si alguien se pierde. Un revocatorio significa que en cualquier momento en el que una persona no cumpla con lo que ha dicho que tenía que hacer o haga algo contrario a lo que tenía que hacer, según lo que se había acordado, bueno, normalmente se emplea el programa electoral, pero pueden haber otros muchos medios, una persona puede levantar la mano y decir, cualquier persona, ciudadana libre, bueno, en este caso en Estados Unidos no es así, pero que los revocatorios normalmente es escala universal, puede levantar la mano y decir, oiga, usted ha incumplido, usted se tiene que ir fuera porque no está haciendo aquello para lo que le hemos... y se hace un referéndum revocatorio, es rápido, suelen exigir, bueno, un umbral de firmas, pero lo suficiente para que se pudiera hacer. Por ejemplo, que no exista la idea, ¿no?, de que tú tienes carta blanca durante todo el mandato. Lo de las primarias en los partidos, es que lo que voy a decir es impopular, pero se ha podido ver. A ver, el Partido Socialista de 1995 era mucho más democrático a nivel interno que el actual. ¿Por qué? Esto es importante, porque la gente a veces no cae en estas cosas. Las primarias en los partidos políticos se han convertido... Me parece bien que las utilicen, por ejemplo, para un candidato. A un candidato, digo, a un cargo público. Ahora bien, a nivel del aparato, han servido para lo siguiente. O
sobre todo en el Partido Socialista, ¿no? El Partido Popular, bueno, cuando lo hicieron, el resultado fue un desastre, ¿no? Pero, Por lo que sea. claro, pero el resultado que acaba habiendo es que esas elecciones primarias se hacen antes del Congreso. Sí. Entonces, quien las gana se considera imbuido de todo el poder y conforma una ejecutiva y unos órganos intermedios a su medida. Sí, las imágenes se me Antes, faltan. claro, pero antes de que el tema de las primarias se utilizase, en el Partido Socialista, por ejemplo, tenían que hacer encaje de bolillos para conformar el Comité Federal y la Ejecutiva en los congresos, porque había varias familias y había que representarlas a todas, con lo cual lo que te salía realmente era un partido a nivel interno con mucha más vida y mucho más debate, ¿no? Digo esto porque muchas veces se ha presentado lo de las primarias como si fuera el bálsamo de Fierabras, ¿no? Sí, pero... Y no lo es. Es decir, sí que sirve, pues por ejemplo, un partido quiere presentar candidatos, ¿no? Y hay varias personas que se quieren postular para un cargo público. Ahí las primarias sí cumplen una buena función, ¿de acuerdo? Pero a nivel interno, las primarias en muchos casos han matado el debate interno. Sí, sí, Y, bueno. y quiero decir, realmente era más democrático tener que entenderte en un congreso hasta las 3 de la mañana para conseguir una lista con todos. ¿Por qué Felipe González se presenta en 1996 a la presidencia del gobierno? Él no quería, no tenía ninguna gana de ir. Pero va porque el Partido Socialista estaba dividido en dos familias, que eran guerristas y renovadores. Para que nos entendamos, los guerristas serían sector más a la izquierda, renovadores, que era el sector de Felipe González, más socialdemócrata, ¿no? Pero realmente estaba partido en dos, ¿no? Partido en dos, digo, a nivel de cargos y tal. Pero realmente era un partido que tenía más democracia interna. Ahora mismo, ¿qué es lo que te vas encontrando? Mirad, no voy a ser yo el que defienda al PP, ¿de acuerdo? No les he votado en mi vida. Pero probablemente hay más debate a nivel interno hoy en el Partido Popular que en el Partido Socialista. ¿Por qué? Pero te voy a explicar por qué. Porque Feijóo llegó a la presidencia del partido por pactos internos. No por primarias. Tuvo que entenderse con varones. Sí, sí, sí. O sea, yo, sinceramente, el funcionamiento de los partidos políticos, cada uno sabéis que tiene una forma de funcionar. Yo soy crítico también con esto, porque creo que los partidos políticos sirven para aunar ideas, por así decirlo, ¿vale? Pero creo que las personas que estamos dentro de partidos políticos debemos de ser críticos primero también con nuestros partidos y es súper importante, al menos aquellos que creemos que realmente España necesita cambiar hacia un sistema mucho más favorable de lo que tenemos a día de hoy. Y hay, bueno, conoces la ley de las oligarquías de hierro de Michels, por ejemplo, es algo que a mí siempre me ha preocupado muchísimo. Para quien no lo sepa, básicamente la ley de hierro de las oligarquías dice que incluso en un sistema democrático, por muy democrático que sea, en cualquier estamento, sea un partido político, sea una llamada democracia, como queramos llamarlo, al final el poder tiende a concentrarse en unas élites, ¿vale? Correcto. Y esto responde también a unas necesidades o a unos niveles de eficacia / eficiencia, porque en muchas ocasiones, si no, se demoraría mucho una respuesta para algo que a lo mejor necesita una inmediatez. Como ejemplo de esto... Y si no, un partido puede ser la casa de Tócame Rocky. También, efectivamente. Sí, porque entonces no nos ponemos nunca de acuerdo hacia qué dirección debemos ir, ¿no? Y bueno, para eso también están los comités ejecutivos federal, que precisamente, digamos que una de las funciones que tiene es arrojar un poco de luz, ¿no? O de enfocar un poquito la dirección que se debe seguir, pero como un guía, no como algo impuesto. No es alguien o un grupo de personas que dice, no, pues esta es mi idea y esto se tiene que hacer. No, si es que al final, insisto, si tomamos como democracia, que a lo mejor no es la mejor de las formas, de nuevo vuelvo a insistir, pero bueno, si tomamos la democracia como un ejemplo de algo que debemos de llevar a cabo, desde luego a día de hoy en España para mí no existe una democracia, existe una oligarquía de partidos, básicamente
es una tontería para mí que hayan 250 diputados en el Congreso de los Diputados y otros tantos senadores en el Senado, porque al final los miembros de los partidos, por mandato imperativo, hacen lo que sus jefes de partido les dicen que hagan. Nadie va a ir en contra de lo que su jefe le diga, porque si no al día siguiente está fuera del partido, básicamente. Y eso para mí es uno de los grandes errores que tenemos. Segundo, que el ciudadano tenga mecanismos para controlar el poder y para limitarlo es algo sustancial. Y tercero, no menos importante, el hecho de que se esgrima cualquier forma de poder no tiene sentido si los derechos fundamentales individuales, es decir, si ningún ciudadano, el ciudadano, no está protegido frente a lo que pueda decir cualquier otra persona. Porque yo no sé lo que pensará la gente que nos está viendo, Xavier, no sé lo que piensas tú. Bueno, lo que piensas tú un poquito más, si me puedo acercar, porque ya nos conocemos un tiempo. Pero desde luego yo no creo que 200, si yo estoy con 249 personas más en una cámara, si esas 249 personas votan a favor de que se me esclavice, yo no creo que tengan derecho a hacerlo. No creo que si deciden matarme tengan derecho a hacerlo. Y tampoco creo que si me deciden expropiar aquello que me he ganado fruto de mi esfuerzo, trabajo, sudor, lágrimas, o incluso que me han regalado, me da igual, tengan derecho a hacerlo, ¿no? Y partiendo de esas bases, o sea, si tenemos el núcleo del individuo como base, todo lo que pongamos detrás, vamos a ver que hay formas de mejorarlo. Y no quiero terminar, Xavier, si me lo permites, porque hay un punto que es necesario que creo que todos comprendamos, y es que las formas de gobierno son mecanismos muy complejos, porque solamente existen mecanismos muy complejos de conectar las decisiones desde el ámbito político con los ciudadanos. Yo pienso que hay muchas formas nuevas o que hay formas muy novedosas o innovadoras que se podrían desarrollar para mejorar el sistema en el que estamos actualmente. No digo que la democracia sea lo peor que tenemos, quizás sí la forma en la que nosotros lo estamos llevando en la práctica, pero también creo que hay una esperanza para un futuro mucho más innovador, mucho más tangible, donde el ciudadano realmente sea libre, donde se protejan los derechos individuales de los ciudadanos al margen de cuál sea la forma de gobierno. Y que si queremos una forma de gobierno como la democracia, que todos podamos ser mucho más participativos, que haya mecanismos de control al poder, que haya un sistema de transparencia mucho más eficaz, y que todo eso al final lo que hace es prevenir que cosas malas ocurran en nuestro ámbito sin que nosotros nos demos cuenta. Porque recordemos, como he dicho, que al final de lo que se trata es de conectar a los ciudadanos con las decisiones que se tienen que tomar, supuestamente, por mínimo que sea el Estado, para el bien de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Alguna fórmula innovadora cuál podría ser? Pues no lo sé, la verdad. O sea, yo te puedo decir ahora mismo, por ejemplo, bueno, sabes que el Partido Libertario en muchas ocasiones se ha enarbolado como republicano o tiene algunas ideas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no cambiaría tanto. Yo siempre he pensado que las formas de gobierno estáticas tienden a concentrar el poder y a corromper. Y eso significa que son muy perdurables, es decir, nosotros, por ejemplo, desde el 78 tenemos un régimen que hemos tragado todos y además que da igual lo que digamos o pensemos, que nos lo tenemos que tragar porque si no enseguida viene la violencia, ¿no? en nuestra contra, ya sea en forma de multas o no sea en forma de otras. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la Roma de los senados donde había república y demás, ellos tenían una forma un poquito más dinámica, que no significa que sea mejor, simplemente significa que era un poquito más dinámica que la nuestra. En Roma, cuando el enemigo estaba a las puertas, ellos tenían una república, como sabes, Xavier, tenían un senado, tenían una serie de concepciones donde se debatía, se hablaba. Pero cuando el enemigo estaba a las puertas decían, oye, como sigamos con esta forma de gobierno, nos vamos a perder la defensa, porque como tenga que debatir si es mejor que defendamos esta puerta o es mejor que defendamos esto, y se abolía la república y se ponía una persona que fuera quien dirigiera para bien o para mal, es decir, era una persona en la que todo el mundo tenía que confiar y que se enarbolaba, bueno, como César, ¿no? El problema que tuvieron es que el último no abandonó el poder nunca y al final, pues, bueno, todos sabemos, ¿no? Cómo derivó aquello. Pero una forma de gobierno que limitara el poder incluso para personas que incluso en este caso para el César, ¿no? En un momento dado, o que fuera algo más dinámica, creo que podría ser una posibilidad. Creo que incluso se podrían estudiar diversas mezclas de formas de gobierno.
Desde luego, para mí, lo más primordial de todo esto, insisto de nuevo, pero es que para mí es fundamental, es al margen de la forma de gobierno o tipologías de forma de gobierno, que se tengan, que al menos el individuo esté protegido. Es decir, que si yo vivo en España, digo España pues porque he nacido aquí, si hubiera nacido en Francia, habría sido en Francia, y si hubiera sido Angola, pues hubiera sido Angola, ¿vale? Mis derechos fundamentales estén protegidos frente a cualquier forma de gobierno en cualquier tipo de escenario. Es decir, mi vida, siempre hablamos desde el derecho en un ámbito negativo, bueno, esto es, básicamente es una polémica, ¿no?, que se tiene entre liberales, libertarios, ya lo sabes, ¿no? Nosotros tenemos a gente de todas las ideas, hay gente más minarquista, hay gente más anarcocapitalista, donde quizás yo entraría. Y hay incluso liberales clásicos, sí. Hay incluso liberales clásicos, efectivamente. O sea, hay gente que está incluso a favor de cosas como la banca central o muchísimas cosas. Sí, se entiende, o bueno, yo puedo entender ciertas pautas, aunque no lo comparta. Aunque el programa es minarquista, y esto lo explica Jorge Martín en sus directos, por lo tanto, no estoy diciendo nada que sea secreto. Hay anarcocapitalistas, hay austríacos, hay liberales clásicos, es decir, pero en cualquier caso sí hay, yo creo que un punto de consenso, y es la libertad del individuo. O sea, al final es creo que es lo que a todos nos une, ¿no? Y a mí me son artículos en la Constitución. Bueno, es que la Constitución en realidad está muy mal redactada, ¿eh? Yo no sé si te lo he contado alguna vez, Xavier, pero yo empecé a estudiar oposiciones a Policía Nacional, y cuando empecé a estudiar la Constitución me di cuenta de porque hasta aquel entonces yo había leído, pues bueno, algunos artículos sueltos, o la había leído una vez o dos para saber de qué iba, pero no me había parado a profundizar, ¿no?, en la Constitución. Y claro, cuando empecé a leer ya con un poquito más de conocimiento, ¿no?, quizás en principios de derecho, un poquito más, pues me di cuenta de lo que era la Constitución española y dije, hostia, esto no hay por dónde cogerlo. Y dije, pero es imposible que yo esté viendo esto y la gente no se haya dado cuenta. Claro, luego hablas con gente y te das cuenta de que la gente sí lo sabe. De hecho, te dicen en muchas ocasiones, no, la Constitución española, y estoy hablando de juristas de alto nivel, estoy hablando de abogados de reputada... de hecho, a ver, para que se entienda, aparte de que es un ladrillo, ¿no?, uno de los problemas en la Constitución española, digo un ladrillo porque la estadounidense es mucho más corta, ¿eh? Sí, a ver, es que es súper extensa, sí, o sea, 100%. Claro. Sí. Pero no, ahí hay una circunstancia que se explica muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando se constituye la ponencia, ¿no? A ver, había gente bastante preparada, pues estoy pensando, esté más o menos de acuerdo con él, pero bueno, era un buen jurista, ¿no? Y no ha fallecido. Herrero de Miñón, por ejemplo, sí. Y estaba Manuel Fraga, pero sí. ¿Qué sucedía? La idea inicial de Manuel Fraga no era una idea, era una idea que probablemente a un liberal o a un libertario le gustaría. Lo que pasa es que, claro, Fraga tenía el background que tenía, ¿no? Pero digamos pero una parte de la propuesta de Fraga pues tenía bastante sentido, y él decía una constitución corta. Él estaba pensando en algo parecido a la Constitución de 1876, obviamente, vale, adaptada, ¿no?, a lo que hacía falta, pero tenía sentido porque, por ejemplo, la Constitución de 1876 daba bastante margen a que luego tú, por ley, pudieras decidir cosas, ¿no? Claro, ¿qué pasó? La condición que puso el PSOE, que fue realmente, esto se pacta entre Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell, que son los que pactan realmente el articulado, ¿no? Porque Fraga tenía que ir a remolque, no podía decir que no, entre otras cosas porque ya tenía medio partido rebotado. Los comunistas tenían que decir que sí, porque salían beneficiados. Sí, no, claro. Ahora, de hecho, esto mucha gente no lo sabe, pero con la Constitución española en la mano, tú podrías tener un sistema económico de planificación centralizada.
Bueno, de hecho yo sigo diciendo que el gran triunfo del comunismo ha sido las socialdemocracias. Precisamente porque si nos vamos a los 9 puntos que tenía Karl Marx y Friedrich Engels, que tenían en el Manifiesto Comunista, el primero era expropiación del trabajo, ¿no?, que estaba pensado en las agrícolas de Rusia, pero el segundo ya era fuerte carga impositiva, o sea, progresiva. Fuerte progresión impositiva, luego centralización de la banca, centralización de los medios de transporte, centralización de los medios de comunicación. O sea, había una serie de factores que tú vas listándolos y dices, hostia, pero si es que al final se ha cumplido el sueño del comunismo, ¿no? La progresividad fiscal también está en la Constitución española. Pues sí, pero sí es que el problema de la Constitución española fue que, para mí, bajo mi humilde opinión, perdóname, Xavier, que te he cortado, es muy rápido, es que se trató de hacer para contentar a todos los actores de la época. Y se sometió a votos, sí, pero sin que la gran mayoría de la gente supiera que ponía en la Constitución española y que supieran exactamente qué era lo que decían. Lo que pasa es que como salíamos de un régimen franquista o salíamos de una dictadura, pues abrazábamos la esperanza de que fuera mucho mejor porque íbamos a liberalizarnos, ¿no? Íbamos a buscar la libertad del individuo. Y luego... Bueno, por no decir... Bueno, también es verdad que las leyes fundamentales estaban bastante desfasadas, ¿eh? Bueno, a ver... Quiero decir, algo había que hacer. Otra cosa es que ese algo podría haber sido de otra manera. Pero mira, al final yo no... Mira, le puedo hacer muchas críticas a la Constitución española, ¿no? Pero la principal que le hago es que para algunas cosas tiene un cerrojazo que prácticamente impide que se pueda reformar, ¿no? Esa es la principal crítica. Sí, bueno, de hecho, creo que la principal contraposición a algo como una democracia real, estamos hablando de una democracia real, es que el ciudadano no tiene mecanismos para echar atrás una ley, por ejemplo. O sea, yo no puedo, mediante una iniciativa popular, no puedo hacer que una ley, incluso aunque sea contraria a los derechos fundamentales, incluso aunque sea contraria a los derechos fundamentales, ojo. Claro. Te dirán que te puedes ir al Constitucional, claro, pero ¿cómo se nombran los miembros del Tribunal Constitucional? Pues eso, nos acordamos de la famosa frase, ¿no? También de ¿quién depende de la Fiscalía? Bueno, pues 3/4 de lo mismo. O sea, así que al final... Claro, no, pues la verdad, yo no sé si quieres añadir algo, pero creo que nos ha salido una conversación bastante interesante sobre la democracia. Pues... básicamente, hemos hablado de muchísimas cosas. Ya llevamos una hora, fíjate, Xavier. Es que con estas cosas creo que se pasa el tiempo volando. Yo sí me gustaría lanzar una pregunta a quien nos esté viendo que creo que es interesante. Y es, durante este ratito que hemos estado hablando, hemos comentado muchísimos puntos, muchísimos aspectos. Seguro que nos hemos dejado muchísimos otros en el tintero. Pero con todo esto que hemos oído, yo le pediría a la persona que nos esté escuchando que no nos crea, sino que simplemente busque, investigue y que saque sus propias conclusiones, ¿no? ¿Cuál era la democracia que nació en Atenas? ¿Qué es lo que tenemos actualmente en España? Y que simplemente haga ese ejercicio. A mí me gustaría que lo hicieran porque, precisamente, en uno de los momentos que hemos hablado, estamos viviendo una época en la que se están levantando ídolos constantemente. Y para mí lo importante no es quiénes seamos Xavier o yo o qué es lo que estamos... No, sino que cada uno podamos discurrir, seamos críticos. Porque sin que seamos críticos, desde luego, hay un dicho muy bueno, lo decían los marines americanos, un dicho muy bueno, que era, si siempre haces lo mismo, no puedes esperar resultados diferentes. Ya hemos visto que los resultados, al menos los que tenemos a día de hoy, quizás no son los esperados, ¿no? O no son los más deseables. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Pues buena reflexión para terminar. Y yo quiero que quien haya llegado hasta aquí tome el guante y reflexione, nunca mejor dicho. Muchas gracias, Ele. Muchísimas gracias a ti, Xavier. Siempre un placer estar contigo. Igualmente. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, comenta, comparte, dale al me gusta o suscríbete. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.